es noticia con un tema preocupante porque durante esta jornada la Defensoría de la Niñez presentó su informe sobre diagnóstico de derechos 2026 que da cuenta del estado de la niñez en nuestro país, el estado en el que avanza la protección de sus derechos. De todo esto vamos a hablar con su director, el director de la Defensoría, Anwar Quecille, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos y aquí trae el informe y las principales conclusiones que son bastante preocupantes en materia de salud mental, de listas de espera. Bueno, muchísimos temas de los que conversar, Anwar. Bienvenido. Muchas gracias, Matilde. Muy buenas tardes y gracias por la invitación, porque más allá del lanzamiento de nuestro diagnóstico de la situación de derechos de niños, niñas y adolescentes, creo que es muy importante generar un espacio de reflexión para ver cómo las políticas públicas que actualmente se están ejecutando o no ejecutando son consistentes con los desafíos que identificamos en el informe. Buen proceso de revisión que vamos a Así hablar es. de ello, por cierto. Vamos al informe y cuáles fueron las principales consecuencias con respecto también al año anterior, que es con lo que se está comparando. Sí, bueno, nobleza obliga. El informe también contiene información acerca de avances que son positivos y que, por cierto, valoramos desde la Defensoría de la Niñez. Se ha podido avanzar de manera importante temas vinculados a seguridad alimentaria. Por ejemplo, al año 2022, cerca del 40% de niños, niñas, adolescentes y sus familias no tenían aseguradas las comidas básicas del día. Hemos visto que esa cifra se ha reducido, ¿verdad?, este año a cerca de un 20%. Entonces también es importante dar cuenta de avances importantes en ausentismo escolar, donde estamos tratando de aún superar los niveles de asistencia a las escuelas que nos dejó la pandemia, ¿verdad? Hay otros temas que están vinculados a reducción de embarazo adolescente, que es una cifra importante y es un avance. Pero evidentemente estos avances no nos deben cegar para fijarnos en los problemas que identificamos. Vamos a esos problemas. Exactamente. Yo diría que en primer lugar uno de los principales problemas y probablemente el más preocupante tiene que ver con cómo enfrentamos todos estos temas en nuevos contextos en los cuales se desarrollan los niños, niñas y adolescentes. El principal problema es la salud mental. Tenemos un déficit de políticas públicas en materia de salud mental, no tenemos una oferta coordinada en el Estado para atender las percepciones que los propios niños, niñas y adolescentes nos dicen, ¿verdad? Este estudio cuenta también con el levantamiento de opinión de niños y niñas donde afirman sentirse solos, donde tienen una sensación de aislamiento, donde dicen incluso que se sienten poco valorados y que tienen miedo de incluso vivir y desarrollarse en la sociedad. Ya, eso lleva a la Defensoría que vele por la atención. ¿Esa atención se produce? Exactamente. No, precisamente lo que nosotros hemos estado levantando a propósito de estas cifras es que entre los años 2014 y 2025 hay un aumento de un 137% de egresos hospitalarios producidos precisamente por lesiones autoinfligidas. Es decir, estamos frente a peligros de suicidio de niños, niñas y adolescentes que no encuentran en la política pública una respuesta que sea idónea y que permita precisamente abordar este problema. Muchos de esos temas también dicen relación con un aumento importante de lesiones autoinfligidas, de consumo de medicamentos para efectos, entre otras cosas, de atentar contra la vida los propios niños, niñas y adolescentes, y eso es un tema que no puede estar exento del debate público y que por lo tanto llama al Estado de Chile a contar con un programa y una estrategia integral en materia de salud mental. Solo el año 2025 estos egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas superaron los 2.500. Entonces estamos frente a un problema del cual tenemos que hacernos cargos, pero esto no es algo nuevo. Bueno, y además, sin contar con la deficiencia de plazas hospitalarias en materia de salud mental para niños, niñas y adolescentes, que eso ya es un déficit de por sí. Sobre ese déficit es que egresan, pero probablemente haya muchísimos más que necesitan atención hospitalaria. Exactamente, o sea, como no existe una oferta ni una política pública de salud mental consolidada y formal, sino que atenciones puntuales muchas veces de problemas que en el corto plazo tienen los adolescentes, también se carece de información respecto de cuáles son los niños, niñas y adolescentes que no llegan a la atención, ¿verdad? O aquellos que egresan y que carecen de un programa de acompañamiento por parte del Estado. Y eso actualmente tiene en riesgo a los adolescentes. Bueno, aquí está la raíz también de muchos problemas que después vemos en los establecimientos educacionales, a situaciones complejas de relación con sus pares, a situaciones de violencia. ¿Cómo inciden este tipo de
conductas, problemáticas de salud mental, estas víctimas de autolesiones que no tienen los problemas resueltos, ¿cómo se vinculan también con su entorno? Bueno, ese es un problema que nosotros hemos levantado desde la Defensoría. El propio diagnóstico muestra que solamente el año 2025 la Superintendencia de Educación recibió más de 17.000 denuncias por convivencia escolar y un número no menor, cerca del 40% de esas denuncias tienen que ver precisamente por, entre otras cosas, violencia entre pares. Y eso se conecta directamente con los lamentables escenarios de violencia que actualmente están enfrentando los establecimientos educacionales. Y eso nos hace replantearnos lo que tú bien dices, Matilde, respecto a cómo abordamos este problema. Porque detrás de los hechos de violencia hay historias muchas veces que están relacionadas con falta de protección social. Los niños, niñas y adolescentes no son intrínsecamente malos. Hay una serie de factores. Las faltas de tratamientos. Exactamente, que conllevan precisamente a que esa violencia se reproduzca en las escuelas. Vamos a seguir conversando de eso y de lo que se necesita para abordarlo. 46,4% de alza en víctimas de violencia sexual. ¿Dónde se está produciendo esta violencia? ¿De qué está hablando este número? Bueno, hay distintas causas que explican una cifra que por años el Estado de Chile no ha podido superar. Si uno mira las denuncias que recibe el Ministerio Público por delitos sexuales, cerca del 80% del total de las denuncias que recibe el Ministerio Público son por delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. En Chile, solamente el 20% de los adultos y adultas son víctimas de violencia sexual. La mayoría son niños, niñas y adolescentes. Y este aumento da cuenta de este problema, donde más de 28.000 denuncias o casos son precisamente por el delito de violación. Hay un aumento de un 73% en las denuncias por explotación sexual. Antes se hablaba, hace unos años, del fenómeno de la explotación sexual. Lamentablemente ya no podemos hablar de un fenómeno. Estamos hablando de un delito que está tipificado y que lamentablemente ha sido una conducta que se ha ido arraigando y respecto de la cual el Estado no ha sido capaz de entregar una respuesta que no solamente diga relación con el proceso penal y la sanción de los responsables, que es muy importante, sino que cómo generamos acompañamiento a niños, niñas y adolescentes, muchos de los cuales están bajo protección del Estado, para justamente poder reparar ese daño, porque hay un problema de base. Muchas adolescentes, que en su mayoría son mujeres, no se autoperciben como víctimas. Entonces estamos frente a un riesgo importante de replicar conductas de violencia sexual que de una u otra forma constituyen delitos y que y dicho en la propia ley de garantías, es una forma de esclavitud moderna. ¿Dónde se producen estos casos de violencia sexual? Bueno, la región que tiene la tasa más alta de explotación sexual es la región de Magallanes. Y nosotros hemos mirado las regiones donde se produce explotación sexual y son regiones generalmente limítrofes, el norte del país. La región metropolitana no está dentro de las más altas, curiosamente, en materia de explotación, sino que hemos visto que hay ciertos factores comunes que confluyen para este tipo de delitos. Primero, la ruralidad. Hay muchas conductas que son explotación sexual, como por ejemplo uniones tempranas, padrinazgos, que son explotación sexual y que son valoradas, que son validadas y que son aceptadas por las personas. Y por eso debemos transitar también hacia un cambio cultural donde se entienda que determinadas formas de relacionarse con adolescentes son constitutivas de delitos. Y también hay un número preocupante de denuncias de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes que están bajo protección del Estado. Precisamente respecto de esas denuncias, la Defensoría de la Niñez interviene judicialmente mediante la presentación de querellas. Otro de los números que aparece en este informe son la cantidad, 41.000 niños, niñas y adolescentes en listas de espera para programas de protección especializada. ¿Cuáles son esas prestaciones? ¿Son mayoritarias, son todas en salud? Estamos hablando de niños y niñas que han sido víctimas de vulneraciones de derechos, donde un tribunal ha dictado una medida de protección, donde ha resuelto que ese niño fue víctima de vulneraciones de derechos que pueden ser graves, muy graves o vulneraciones de menor gravedad, que requieren una atención, que requieren el ingreso a un programa ambulatorio o a una residencia de protección y que actualmente están esperando para ser atendidos. Y ahí tenemos una brecha muy importante porque ya tratándose de estos niños, niñas y adolescentes, el Estado llegó tarde. No se pudo prevenir que fueran víctimas de violencia en el contexto de sus familias, en el contexto de la comunidad, y por lo tanto no pueden seguir esperando
que se atiende y que se les entregue no solamente una prestación, sino que se les garantice un derecho, que es el derecho a estar protegido y que está consagrado en la Ley de Garantías y Protección Integral. Yo coincido con el subsecretario de la Niñez, que tiene como una de sus principales metas disminuir las listas de espera. Y desde la Defensoría de la Niñez vamos a promover que este número de 41.000 al 2025 esté bajando y se esté realizando mediante políticas públicas que sean efectivas. Ahora, hablemos que esto se da, la presentación de este informe se da precisamente en un escenario de discusión de recorte de recursos. Aparece este informe, esta minuta que va, este oficio que va a los distintos ministerios, las distintas subsecretarías. Bueno, la subsecretaría de la Niñez es una de las que aparece con mayor cantidad, o una cantidad, no sé si mayor, pero es muy importante en prestaciones que se ven o descontinuadas o rebajadas en su presupuesto. Hay un riesgo de que todos estos números que estamos revisando ahora crezcan precisamente porque se necesitan más y no menos recursos. Nosotros hemos hecho un análisis desde la mirada de salirnos de la lógica del beneficio, porque muchos han hablado que estos recortes no van a afectar beneficios sociales. Y a mí me parece que es incorrecto hablar de beneficios sociales porque los beneficios son beneficios. Se pueden otorgar, se pueden quitar. Lo que nosotros hemos hecho y el análisis en el cual hemos estado centrados es que acá lo que tenemos que hablar es de derechos, no de beneficios. Derechos de que son titulares los niños, niñas y adolescentes y respecto a los cuales no podemos retroceder. Nosotros hemos precisamente mirado este recorte, particularmente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que es el órgano rector en materia de niñez, que es un recorte de casi 33.000 millones de pesos. O sea, ese recorte sirve para que la Defensoría de la Niñez funcione 6 años. El presupuesto completo de la Defensoría de la Niñez es para 6 años. Y hemos visto que, haciendo un análisis, en la subsecretaría que más ha resentido este recorte, que ya se efectuó, que se concretó ayer, es precisamente la subsecretaría de la Niñez. Entonces, la pregunta que nos hacemos es si cuando se realiza este análisis respecto a qué cortar, ¿verdad?, cómo hacer una rebaja presupuestaria, si este análisis se hizo a la luz de lo que la propia ley dispone. Esto no es un capricho, la ley 21.430 contempla y consagra el principio de progresividad. ¿Qué nos dice esto? Que no se puede retroceder en el reconocimiento de derechos. Y por otra parte, el principio de prioridad presupuestaria. El artículo final, el inciso final del artículo 16 de la ley 21.430 señala expresamente, en casos de crisis económicas se debe priorizar a la niñez. Por lo tanto, los recortes anunciados y concretados son inconsistentes con la Ley de Garantías y Protección Integral. Por lo tanto, frente a tu pregunta, son una inobservancia del estándar que precisamente para determinar su legalidad hemos precisamente oficiado no solamente a la Dirección de Presupuestos y al Ministro de Hacienda, sino que a las 76 reparticiones públicas, ministerios y servicios que se ven afectados por este recorte, entre ellos la Defensoría de la Niñez, para ver cuál es el ejercicio que se hizo para priorizar, porque lo que nosotros estamos viendo es que no se está priorizando la niñez y esto repercute en atenciones en protección especializada, repercute en el fortalecimiento de las oficinas locales de la niñez, en el presupuesto que tiene el Instituto Nacional de la Juventud y en otras prestaciones. Acá lo que se ha hablado, y yo creo que fue lo que se tomó ayer en la pauta de los medios de comunicación y del mundo político, fue lo del ajuar. Y lo del ajuar es una medida simbólica y una política pública que se valora, pero si uno mira los montos, es residual a los recortes que se han producido en otras áreas del Ministerio de Desarrollo Social. El subsecretario aseguró que todos los recién nacidos van a tener su ajuar, y yo estoy seguro que el subsecretario lo va a cumplir, pero tenemos que poner el foco en los recortes de las oficinas locales de la niñez y del Servicio de Protección Especializada. Ahora, usted decía, uno de los números positivos ha sido la reducción de la mala alimentación o de los niños que era un 40% que no estaban recibiendo la alimentación adecuada, ahora es un 20%, que igualmente es un número alto, pero es una disminución de un 50%. Se planteaba, y aquí se decía, una descontinuación del programa de alimentación de la JUNAEP. Dijeron que eso no estaba bien entendido, que no es una descontinuación, sino que es una reformulación. En todo caso, es muy sensible tocar ese punto porque afecta, por ejemplo, directamente esta cifra. Bueno, los niños, niñas y adolescentes, la gran mayoría que son beneficiarios de los programas de la JUNAEP,
nos ayuda precisamente a mejorar los índices de la seguridad alimentaria, precisamente porque la principal comida que hacen es los establecimientos educacionales. El presidente de la República declaró ayer que más allá del ajuste que se iba a hacer, no iba a haber una afección a los programas de Junaef, porque eso estaba asegurado y que esto era un nuevo análisis donde se va a redestinar recursos. Lo que necesitamos, y esto también es un tema que está precisamente puesto en los oficios que he despachado a todas las instituciones públicas, tiene que ver precisamente cómo vamos a lograr con este reajuste seguir garantizando un derecho adquirido. Acá son derechos que están consagrados por ley y que no pueden retroceder. Si retrocedemos en derechos, estamos yendo contra todos los esfuerzos que el Estado históricamente viene haciendo en las últimas 2 décadas, que es precisamente consagrar los derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ya. Hay recortes entonces para la Defensoría de la Niñez, el organismo que usted dirige, y hay una cantidad importante de programas. Ustedes son, de alguna manera, no prestatarios, sino que son los fiscalizadores de que los derechos de los niños finalmente sean atendidos. Por lo tanto, conocen muy bien esta cantidad de programas que están siendo redefinidos. ¿Hay efectivamente programas que sean programas que no rinden beneficio, que haya que hacer una reformulación? A ver, yo creo que es importante hacer una mirada respecto de la utilización eficiente de los recursos. Y si hay que hacer reasignaciones presupuestarias, es muy razonable que el Estado quiera hacerlas para ordenar precisamente las finanzas del Estado. Eso es una facultad que tienen todos los gobiernos en cualquier momento y frente a cualquier situación. Lo que nosotros debemos resguardar como organismo autónomo de derechos humanos, que tiene que velar por el cumplimiento de los estándares de la Ley de Garantías y de la Convención sobre los Derechos del Niño, es que frente a los ajustes presupuestarios no se retroceden los derechos. Es decir, si un adolescente, por la utilización eficiente de recursos, ve interrumpido la trayectoria educativa o ve interrumpido su acceso a la salud o a la alimentación, estamos frente a un retroceso. Y eso es un tema que nosotros hemos declarado tajantemente. Acá es importante que el Estado genere sus reajustes, pero no podemos retroceder, porque hay un principio, que es el principio de progresividad. Incluso el estancamiento en materia de recursos se considera una regresividad. Ahora, hay programas, por ejemplo, que tienen que ver con transiciones de género que fueron eliminados. ¿Eso también pasa por la revisión de ustedes? Cualquier política pública que esté vinculada a la protección y al reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes es resorte del monitoreo de la Defensoría de la Niñez. Ahora, ¿qué significa? Porque usted me decía, finalmente los recortes que se anuncian en el oficio, la Subsecretaría de la Niñez y el Ministerio de Desarrollo Social ya los firmó. ¿Qué significa eso para los programas que están en curso? Bueno, acá lo que hemos promovido, no solamente desde la Defensoría de la Niñez, sino que desde las organizaciones de la sociedad civil, es que se revise esta decisión. ¿Por qué? Porque si por una parte tenemos una ley que establece principios de progresividad y de prioridad, y luego hay recortes en el Ministerio de Desarrollo Social, y la subsecretaría más afectada con estos recortes es la Subsecretaría de la Niñez, no estamos cumpliendo con el principio de prioridad presupuestaria. Todo lo contrario, estamos nuevamente relegando a los niños, niñas y adolescentes. Pero ya se firmó. ¿Qué significa esa firma? Bueno, las firmas, los actos jurídicos se deshacen de la misma forma en que se hacen. Por lo tanto, es importante mirar esto. Yo he solicitado una reunión con el ministro de Hacienda porque efectivamente, si se llega a completar este reajuste y los niños, niñas y adolescentes dejan de percibir beneficios y justamente garantía de derechos, estamos frente a una situación de regresividad y no se descarta que eventualmente esto o pueda judicializarse o pueda ser observada por los organismos internacionales, puesto que habría un incumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Cómo podrían judicializarse? Bueno, hay vías en los tribunales superiores de justicia mediante acciones de protección, ¿verdad? Mediante recursos de amparo o incluso mediante la consulta a la Contraloría General de la República, que si bien es una actuación administrativa, la Contraloría tiene que velar por el uso correcto de los recursos públicos. Creemos que dejar sin recursos a servicios como el Servicio de Protección Especializada, 13.000 millones de pesos, impacta en superar el desafío de los 41.000 niños, niñas y adolescentes en listas de espera. Creemos que ahí no debemos retroceder, creemos que esto puede implicar un retroceso y desde la Defensoría de la Niñez vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para precisamente
buscar una respuesta donde el Estado nos diga que frente a estos recortes económicos se avanza en derechos de los niños y no se retrocede. Vamos a ver entonces cómo les va. Anuar Quesille, director de la Defensoría de la Niñez, muchísimas gracias por conversar con nosotros precisamente en el día que presentan este informe y en el escenario en que estamos discutiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde, por la invitación. Hacemos un alto, son las 6 de la tarde con 31 minutos. Con esta imagen de Concepción nos vamos a la pausa. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando Hoy es Noticia.